El caso del blasfemo egipcio. Estudio número 31. Vamos a buscar en Levítico 24, versículos 10 al 16. Dice la Biblia: En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Blasfemar tiene que ver con un acto abiertamente descarado, a través del cual una persona agravia, ya sea con gestos, palabras o acciones, el nombre de Dios, pero principalmente con palabras. Blasfemar es maldecir o denigrar el nombre de Dios en vez de honrarlo y venerarlo. Se reconoce la expresión bíblica y rabínica que reza de la siguiente manera, y que sirve para honrar el nombre glorioso de Dios. Y lo encontramos en los Salmos. Dice: Bendito tú, oh Jehová, como el que se encuentra Salmo 119, 12. En la ley mosaica, la pena por blasfemar el nombre de Dios es la muerte por apedreamiento o lapidación. Levítico 24, versículos 15 y 16. En el caso que nos ocupa, el blasfemo era una persona que no era israelita puro, sino que tenía una mezcla de razas. Su madre era judía, pero su padre era egipcio. Por lo general son las personas paganas, los no creyentes, los que cometen este pecado, casi siempre incitados por algún mal ejemplo de los creyentes, como en el caso de David, cuando cometió una serie de pecados en su relación con Betsabé, que motivó que otros blasfemaran el nombre del Señor. 2 Samuel 12:14. Según una tradición, se cuenta que este hombre era hijo del egipcio que Moisés mató porque maltrataba a un israelita. Cosa esta que provocó que Moisés huyera de Egipto, como recordamos. Según esta tradición, a la muerte de su padre, este hombre intentó establecerse como parte de la tribu de Dan, a la que pertenecía, pues su madre era de esa tribu. Pero se le impidió tal pretensión, lo cual provocó que blasfemara el nombre del Señor. Pero la influencia también de la cultura egipcia llevó a este hombre a cometer este acto vil contra el Dios verdadero, pues los egipcios estaban acostumbrados a maldecir a sus dioses. Así que este hombre blasfemó, podríamos decir doblemente, el nombre del Señor, pues consideraba al Dios verdadero en el mismo nivel de los falsos dioses de Egipto. En el Nuevo Testamento vemos que cuando se blasfema contra alguien que representa a Dios, es como si se blasfemara contra Dios mismo. Ese es el caso que se refiere en Hechos 6:11 acerca de la supuesta blasfemia atribuida a Esteban contra Moisés, según las palabras de falsos testigos contratados por los miembros del concilio que lo juzgaban por su fe al propio Señor Jesucristo. Los líderes religiosos se atrevieron a acusarle de blasfemia porque decía que podía perdonar pecados, una cosa que solo le es atribuida a Dios.
o por declararse abiertamente como el Hijo de Dios. Y hasta en el mismo momento de su crucifixión, el Señor fue blasfemado por uno de los ladrones. Marcos 2:7, 14, 61 al 64, Mateo 27, 39 y Lucas 23, 39. Consideremos que el hecho solo de poner en duda las palabras del propio Señor Jesucristo o de cualquiera que hablara en nombre de Dios se constituye en sí en un acto de blasfemia contra Dios, según Lucas 10, 16. Pablo fue calumniado poniendo palabras en su boca que él no dijo, para acusarle falsamente de esa manera de ser blasfemo. Romanos 3:8. Cuando se dicen palabras infamatorias contra los seres humanos, se blasfema contra ellos y también se blasfema contra Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre es hecho a la imagen de Dios. Esto se conoce más bien en términos legales como difamación e injuria, lo cual se debe evitar a todo costo, según lo que encontramos en Santiago 3:9, que dice, refiriéndose a la lengua, dice Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen o están hechos a la semejanza de Dios. Así que todo agravio injustificado contra la persona humana es una agresión contra Dios mismo, según Génesis 9:6, por cuanto el hombre fue hecho a imagen de Dios. Vamos a ver rápidamente 3 asuntos relacionados con el caso del blasfemo egipcio. En primer lugar, veamos cuáles fueron las directrices divinas en el caso de este blasfemo egipcio. Este hombre había blasfemado el nombre de Dios. Y aquí se muestra la severidad de Dios en los inicios de la ley de Moisés contra este tipo de pecado. El castigo contra el que cometía blasfemia estaba normado en la ley de Moisés. Sin embargo, ellos lo encarcelan, esperando que Dios dé la última palabra. Quizá porque se trataba de una persona que no era totalmente judío. Entonces Dios determina cuál será el castigo. Dice la Escritura, y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Levítico 14, versículos 13 y 14. Este procedimiento se establece en Deuteronomio capítulo 17, versículos 6 al 7. El acto de poner las manos sobre la cabeza del acusado implicaba el testimonio de su segura culpabilidad. No podía haber acusadores secretos, sino que el acusado tenía que conocer a los que lo acusaban. Y esto garantizaba que no ocurriera una falsa acusación. Y si la hubiera, un falso testigo tendría que sufrir el mismo castigo. Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 19. Toda la congregación debía participar de la lapidación, pues el pecado de blasfemia, al mismo tiempo que era un acto de rebelión contra Dios, era también un acto contra la propia comunidad. Similar castigo vemos en los inicios de la era cristiana, también en el Nuevo Testamento, cuando la entrada del Mesías en el mundo inaugura la dispensación de la gracia. Lo podemos ver en el caso que se narra en Hechos 5, del 1 al 11, acerca de los esposos Ananías y Zafira, que murieron por mentir al Espíritu Santo. Es claro que este no fue el patrón seguido en la iglesia, pero este incidente marcó un precedente en la vida de la iglesia, de tal manera que después de ocurrir, la Biblia nos relata que la gente tuvo mucho temor. Dice la Escritura, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos capítulo 5, versículo 11. No obstante, Jesús en el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5 al 7 plantea la ley mosaica desde una perspectiva diferente, estableciendo cuestiones de mucha más trascendencia
en el tratamiento de la ley, de cómo ésta debe incidir en la vida de las personas para su provecho espiritual. Así que el Señor Jesucristo ofrece al hombre una oportunidad de enderezar lo torcido y cambiar de actitud frente a las demandas divinas para el hombre. Esto lo podemos ver en el trato que Jesús da a la mujer sorprendida en adulterio que le fue presentada durante su ministerio. Esto está en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. El juicio estaba planteado contra ella, pero Jesús la salva de la muerte, desafiando la hipocresía de sus acusadores. Pero al mismo tiempo, Jesús amonesta seriamente a la mujer diciéndole: vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. Vamos a ver en segundo lugar lecciones aprendidas del caso del blasfemo egipcio. Ahora Dios instruye a Moisés acerca de este acto de blasfemia, indicando algunos principios que deben ser observados en este sentido. Dice: y a los egipcios y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Levítico 24, versículos 15 al 16. La persona que comete el pecado de blasfemia llevará el castigo, dice la Biblia. Naturalmente que este acto de iniquidad debe ser algo que la persona haya cometido de manera pública. Y este era un delito grave, pues requería como castigo la muerte. No solamente del natural, que era judío, sino también del extranjero. Fíjese que los judíos tenían mucho cuidado al mencionar el nombre de Dios, para no cometer el pecado de blasfemia. Y eso es de tal magnitud que en el día de hoy no se sabe cómo era que se pronunciaba el nombre de Dios en hebreo. ¿Cuánto debemos nosotros aprender en el día de hoy acerca de esto? Pues a cada momento escuchamos interjecciones que ofenden el nombre del Señor en las conversaciones cotidianas. Finalmente, la ejecución del castigo en el caso del blasfemo egipcio. Definitivamente se llevó a cabo la ejecución del egipcio, dice la Escritura. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Levítico 24, 23. No habrá sido fácil para Moisés llevar a cabo este tipo de ejecuciones, como no debe ser fácil para nadie en los países donde está establecida la pena de muerte para ciertos crímenes, llevar o ejecutar estas acciones. El procedimiento para aplicar la lapidación era el siguiente: se llevaba a la persona fuera de la ciudad o del campamento, ya que esta persona era considerada como impura. Si el condenado era un hombre, lo que hacían era que lo desnudaban de tal manera que solo ponían un paño que cubría su cintura. Por lo general este acto se hacía sobre un montículo, sobre un monte en el que los testigos subían y ponían sus manos sobre la cabeza del acusado. Le tocaba a uno de los testigos dar el primer golpe en los lomos del acusado. Y si quedaba vivo después de ese golpe, una gran piedra que era levantada entre dos personas de tanto que pesaba, se arrojaba sobre su pecho. Entonces ahí terminaba este terrible castigo. Bueno, hermanos, de ninguna manera estaría bien que como iglesia o en términos particulares hagamos lo que le hicieron al joven blasfemo del libro de Levítico en el día de hoy. Recordemos que los israelitas en el tiempo de Moisés vivían bajo un gobierno teocrático.
en donde la aplicación de este tipo de medidas extremas de quitar la vida a las personas estaba normado. Pero nos damos cuenta a medida que leemos la Biblia y nos acercamos a la aparición del Mesías, que estas prácticas fueron disminuyendo. Para Cristo, cuyo énfasis es el perdón, condenar a una persona a muerte por cualquier tipo de pecado no forma parte de su misión salvífica, pues Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Juan capítulo 12, versículo 47. Bueno, ya para su segunda venida, sabemos que las cosas serán diferentes. Es bueno recordar que para el tiempo de Jesús, condenar a una persona a muerte era solo prerrogativa del Imperio Romano, no del Sanedrín, pues el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano y el propio Sanedrín estaba bajo el régimen romano. Es como hoy, las naciones tienen sus propias leyes y los tribunales correspondientes son los responsables de aplicar la ley según lo que está establecido. Las iglesias y todas las demás instituciones están bajo el régimen de las leyes jurisdiccionales del lugar en el que se encuentren y no pueden actuar al margen de las mismas. En el caso de Ananías y Zafira, vemos que la muerte repentina de ambos no se vio como la aplicación de una ley humana, sino como una consecuencia de su mal proceder. Ni los apóstoles, conscientes de que esto fue un castigo divino, así lo hacen constar en las Sagradas Escrituras. La ley y el poder romano interpretarían esto como algo cultural, pues no creían en el poder divino ni en las cuestiones que tienen que ver con la fe. En el caso de la muerte de Esteban, podríamos decir que aquello no contó tampoco con el permiso del Imperio Romano. Podría ser que fuera algo como un linchamiento llevado a cabo por una turba enardecida, movida por el fanatismo religioso. La Biblia no nos dice si hubo alguna consecuencia legal por este acto. Bueno, podemos interpretar esto como aquello que ocurría o que ocurría en muchos regímenes de corte dictatorial, que puede también que esté ocurriendo hoy, que tenían bandas de personas que cometían actos criminales y el gobierno se lavaba las manos como Pilato, diciendo que eran actos de incontrolables. El Imperio Romano entonces dejaba pasar muchas de estas atrocidades, quizá por beneficio político. Fíjese que si Jesús hubiera dado algún tipo de aprobación para que se ejecutara a la mujer adúltera, por ejemplo, entonces esto habría sido razón suficiente para que las autoridades romanas actuaran en su contra. Y esto era precisamente lo que buscaban los escribas y fariseos, enemigos judíos del Señor, al presentarle el problema de la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8. Aun cuando no estuviera de acuerdo el Señor con la pena de muerte como castigo severo por algún tipo de crimen, tal y como fue su estilo durante su ministerio, el Señor se somete a las leyes humanas y las acata. Recordemos que en el caso de los tributos o de los impuestos al Imperio Romano, no se mostró al Señor renuente a cumplir con ello, sino más bien a obedecer, incluso viéndolo como un acto correcto para cumplir con las leyes humanas. Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Finalmente, con relación a este tema de la blasfemia, existen dos pasajes considerados de difícil interpretación en la Biblia. Uno de ellos habla de la blasfemia contra las potestades superiores, que ni a los ángeles mismos del Señor les está permitido blasfemar. O sea,
Esto se refiere a potestades superiores angelicales malignas. Pedro y Judas hablan acerca de esto cuando hacen alusión a los falsos maestros que proferían ignorantemente maldiciones e insultos contra poderes ocultos, hablando de cosas que no sabían. Segunda Pedro 2, versículos 10 al 11 y Judas 8. Y el otro pasaje se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuya sentencia es la condena eterna, o sea que es el único pecado que no tiene perdón. Mateo 12:32 y Marcos 3:29. Esto es así porque, siendo el Espíritu Santo el que convence al pecador de su pecado, es imposible que se pueda una persona salvar negando la eficacia del Espíritu de Dios en su vida. Esto es lo mismo que hacían los fariseos, atribuyendo a Satanás los milagros obrados por nuestro Señor Jesucristo. Imposible que ellos se pudieran salvar al negar la eficacia del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.